prohibir aspiraciones políticas a exfuncionarios, Sandy. Ayer hablábamos de eso precisamente, Julio, y hoy sale el tema de un diputado que busca precisamente eso, regularlo. Es correcto, pero si me permites vamos a informar y a dar algunos datos muy interesantes sobre este tema. Esta propuesta que Sandy acaba de mencionar de limitar a los funcionarios del sector justicia específicamente a participar en los eventos electorales hasta que hayan pasado 4 años después de que entregan su cargo, va orientada a evitar la politización de la justicia. Actualmente no hay limitantes para dichos funcionarios en cuanto al sector justicia de que puedan participar, pero de alguna manera sí hay prohibiciones muy específicas. Sandy, televidentes, ustedes recordarán, por ejemplo, para el tema de presidente de la República, el artículo 186 tiene limitantes específicas, por ejemplo, para familiares. Hay prohibiciones también para aquellos que se quieran lanzar al cargo de diputado a elección popular. En el artículo 164 de la Constitución tienen que haber dejado ese cargo 3 meses antes de la convocatoria a elecciones. Ahora, la paradoja en esta noche es, Sandy, esto es realmente lo que nuestra ley dice, porque te da la Constitución el derecho de elegir y de ser electo. ¿Cómo vamos a empezar a ver el tema de si se pueden o no prohibir las aspiraciones de exfuncionarios públicos? Aquí realmente cuando se crean las leyes, la Constitución, la ley electoral y de partidos políticos, creo que no se consideró ese punto, que hay personas que quieren utilizar este cargo o que pretenden o se puede apreciar de esa forma para precisamente posicionarse ante los electores. ¿Es justo, es necesario este tipo de aplicaciones de ley? ¿Tú cómo lo ves? ¿Y solo se podría quedar en el sector justicia? Ahí es donde está la situación, Sandy. Yo creo que sí tiene cierta lógica, ¿verdad? Porque cada funcionario público, Sandy, debe dedicarse a cumplir durante su mandato lo que la ley le establece. Funcionario, ¿verdad? En fin. Funcionario, ¿no? Servidor público, ¿verdad? Entonces, eso no significa que vas a servirte del Estado de ninguna manera, menos para hacer una plataforma en un tema político. ¿Sabes por qué? Si haces eso, descuidas tus funciones básico-fundamentales. Aparte manejas fondos del Estado. Exactamente, porque con fondos del Estado haces como que parte de tu imagen y de tu campaña. Ahora, tú preguntabas algo muy importante. ¿Esto debe limitarse única y exclusivamente a funcionarios del sector justicia? No, esto debe limitarse realmente al resto de funcionarios. Aquí inclusive podría venir a discusión cuestiones más torales y de fondo, pero que por supuesto el Congreso va a ser difícil que vea esa situación, como el hecho de los mismos legisladores, es decir, que pueden perpetuarse en el cargo aparentemente ad eternum. Pero en este caso concreto, lo que no es válido porque realmente, mira, tantas carencias que hay en el Estado de Guatemala, tantas necesidades, y en el sector justicia más. Entonces, si eres funcionario del sector justicia, a cumplir con tus funciones, a darle resultados al pueblo de Guatemala, porque los honorarios que cobran los funcionarios salen de tus impuestos, de mis impuestos, de sus impuestos. Por supuesto, este tema ha generado mucho debate, porque hay personas que están a favor de, bueno, dicen, todos tenemos el derecho de participar en política y cambiar el sistema. Otros dicen, no, ¿cómo es posible que nos utilicen, que utilicen el cargo para precisamente estos fines? ¿Tú cómo ves esta situación y especialmente en el sistema de justicia, que es el que se le ha dado prioridad? ¿Podría polarizar la persecución o la justicia al tener otros fines y buscar precisamente esa justicia selectiva? En el sector justicia ese es el gran riesgo, Sandy. Esa politización de justicia o esa plataforma que te digo en la cual los casos aparentemente paradigmáticos se utilizan para elevar la figura de personas. Acá, afuera de la Constitución, tengo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que uno de los 30 derechos fundamentales de toda persona es poder elegir y ser electo dentro de los sistemas democráticos que puedan existir. La Constitución también lo ampara. Lo único que también la Constitución dice que los funcionarios públicos, ojo con esto, solo pueden hacer aquello que la ley les permite. Y lo que la ley les permite es claro. Para jueces, magistrados, fiscales, defensores públicos penales, todos los que integran el sector justicia, su función es esa, juzgar, investigar o defender. No hay otra función. Pero hay que reconocer que también tenemos las famosas lagunas legales. Esa es otra situación. Porque aquí en Guatemala, Sandy, pasa una cuestión. Echa la ley, echa la trampa. Por supuesto. Y lamentablemente, sabes que el derecho tiene 5 fuentes, Sandy, te comento, y hay una que es la principal fuente del derecho, que es la costumbre. A veces las malas
malas costumbres se vuelven precisamente ya como si fueran una ley. Y entonces han habido varios funcionarios que lo que han hecho precisamente es eso. Por eso cuando yo he hablado junto contigo acá en A la Medida de no litigar en medios, a eso nos referimos. A nosotros no nos interesa ver los rostros de jueces, magistrados, fiscales, defensores públicos, penales opinando en televisión. Lo que nos interesa ver es que ellos den resultados en los juzgados. ¿Tú cómo ves este tema viéndolo precisamente desde el hemiciclo? ¿Cómo podrían estar las fuerzas para que se apruebe esta iniciativa que se busca? Bueno, esta es una situación muy compleja, Sandy, porque al final de cuentas, si es solo al sector justicia, como se está planteando en este momento, que yo no estoy de acuerdo que sea únicamente, exclusivamente al sector justicia, creo que tendría una alta probabilidad de que los diputados lo puedan aprobar. Ahora, si ya se hace de manera general, porque aquí hay una cuestión, ¿la ley para quién es obligatoria? ¿Para cierto sector o para todos? Para todos. Entonces, tendría que ser así. Debería de ser entonces no solo para el sector justicia, para cualquier funcionario que se aproveche. Ahí es donde yo veo que los diputados van a tener cierto recelo. Lo que sí es importante, Sandy, es que es un llamado de atención para los funcionarios, en este caso del sector justicia, a efecto que de alguna manera se dediquen a trabajar en lo que les compete, en su función de las instituciones para las cuales están trabajando a favor del pueblo de Guatemala. Ahora, Julio, yo te pregunto, muchos hablan de cambiar el sistema político, de dejar la vieja política, pero ¿será que con este tipo de prácticas se logrará ese objetivo o seguimos en las mismas? No, yo creo que todavía Guatemala se dice que tiene un sistema democrático joven. No, joven ya no es, si esto empezó en el año de 1985. Lo que no hemos tenido realmente es esa capacidad, de alguna manera, como sociedad, de exigirle a los funcionarios de que hagan lo que deben de hacer. Yo creo que ahora eso está empezando a cambiar. Así que de ahora en más, yo esperaría, Sandy, ver a jueces, a fiscales y al resto de funcionarios públicos hacer lo que les compete. Sobre todo, ¿por qué se habla del sector justicia? Porque son los que se han hecho mediáticos. Hay jueces que se han hecho famosos, fiscales que se han hecho famosos, y qué bueno por eso, pero no se trata de eso. Lo que queremos en Guatemala son resultados, resoluciones, ya sean inocentes o culpables las personas, pero que nos den resultados, juzgando, litigando en tribunales. ¿Cuál sería la recomendación que se le podría dar entonces en este caso a los diputados para que puedan desarrollar una iniciativa de ley que se apegue precisamente a lo que los ciudadanos queremos? Un sistema político más fuerte, pero sobre todo más claro y transparente. Yo creo, Sandy, que aquí las cuestiones deben de ir en cierto orden. Lo primero es que cuando veamos que un funcionario público se está extralimitando, todos, si lo vemos, tenemos la potestad de presentar la denuncia pertinente. ¿Por qué? Porque el funcionario está atado a lo que dice la ley. Luego, aparte de la denuncia, creo que también es importante esa fiscalización, no solo ciudadana, sino que la que el Congreso de la República debe hacer. Ahora hay que ver también qué tanta madurez puede llegar a tener nuestro Congreso. Sin embargo, también hay otra arma muy poderosa. Cada 4 años en el sistema democrático guatemalteco lo que hay son elecciones. Y entonces que la gente decida allí, pero con una característica, Sandy. Muchas veces quienes deciden son muy pocos y el abstencionismo se hace muy grande. El llamado aquí también será en su oportunidad para los guatemaltecos a participar dentro del sistema democrático. ¿Cuáles son las conclusiones entonces del caso? Porque es un caso que está en desarrollo, le vamos a dar seguimiento. ¿Cuáles son las anotaciones finales? Las anotaciones finales creo que son muy importantes y es casi como empezamos, Sandy. Por favor, ya no queremos más funcionarios, en este caso de justicia o de cualquier otra institución, que se dediquen a utilizar sus instituciones como plataformas políticas. Eso no nos sirve de nada ni nos trae ningún beneficio. ¿Te parece si este tema lo tratamos luego en otras emisiones y pasamos a otro orden informativo? Así es, hay más noticias que le queremos dar a conocer, que por supuesto han marcado esta jornada de jueves y aquí se lo mostramos. Y bueno, hablemos de presupuesto. Precisamente la Comisión de Reforma Policial, escuche bien, ha ejecutado en 4 meses el 12.89% del presupuesto asignado para este año. La Comisión de la Reforma Policial cuenta con un presupuesto de casi 30 millones de quetzales y durante el primer cuatrimestre de este año se han ejecutado 3.865.000. El porcentaje que se tiene al día de hoy, efectivamente, en el primer cuatrimestre no refleja que sea un avance superior, puesto que solo nos indica el 12.89%.
El representante administrativo de la reforma policial de la Policía Nacional Civil explica que la ejecución del presupuesto se ha realizado en varios renglones. Sí, los renglones principales es 029, que es para el equipo técnico y el personal de apoyo que se ha contratado para fortalecer áreas como 110, CISPE, Gabinete Criminalístico. 189, al día de hoy solo se tiene una persona contratada y hay 3 en proceso de contratación. El otro rubro importante es el 113, telefonía. La Policía Nacional Civil carece de recursos suficientes para brindar ese servicio. A través de reforma policial desde el año 2012 se impulsó ese proyecto para fortalecer el área rural. Reforma policial da el servicio de telefonía e internet a las sedes policiales del área rural. Sandy, ¿qué te parece este tema? ¿Tienes presente las licencias de conducir? Por supuesto, ¿Te pero parece las modernas. rápido y efectivo? Sí, pues habían licencias de cartón. Quizá haya riesgo de volver a ellas. ¿Será? ¿Qué va a pasar? Bueno, este tema lo conoceremos cuando regresemos de la pausa. No nos cambie. Hablemos de las licencias de conducir. ¿Se quedarán en manos del Estado o bien de la iniciativa privada? Lo cierto es que en un mes y medio se vence el contrato con la empresa que actualmente emite las licencias de conducir y hasta la fecha no se conoce quién continuará con esta labor. El 7 de julio próximo se vence el contrato con Mycom, quien actualmente emite las licencias de conducir a nivel nacional. El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil indica que se evalúan propuestas. El hecho de que vence el plazo contractual ha hecho que el Departamento de Tránsito tenga pues varias estrategias a seguir, ¿verdad? Y repito, son las autoridades correspondientes las que están evaluando, llamemos así, esas salidas, y lo que sí nosotros estamos conscientes es de nuestra responsabilidad para que no exista una dificultad para el ciudadano a la hora de necesitar un documento de licencia de conducir. ¿Cuándo vence el contrato? ¿Nos puede recordar? El plazo contractual vence el 7 de julio de este año. Chipix indica que el evento de licitación ya está en Guatecompras para que las empresas participen en el concurso. De hecho, en las bases ya están subidas. Hay unas bases que están actualmente en el sistema de Guatecompras, ¿verdad? Que entiendo es parte de los puntos que están valorando las autoridades. Sin embargo, no se ha precisado sobre las acciones a un mes y medio de que se venza el contrato con la empresa actual que emite las licencias. No se ha precisado tampoco con exactitud qué medidas se tomarán o si el contrato será renovado. Un tema verdaderamente álgido. Hasta el momento la empresa Mayoreo de Computación S.A., es decir, Mycom, obtuvo el contrato para emitir licencias de conducir en el año de 1999. Según los datos de Mycom, más de 70,000 personas tramitan su licencia en un mes en todas sus agencias. Pero el contrato entre el Ministerio de Gobernación y Mycom va a concluir el próximo 7 de julio. El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil está evaluando si adjudica el contrato de emisión de licencias a Mycom, a otra empresa, no renovar el contrato, o qué es lo que va a pasar. Si esto no sucede, el trámite de licencia va a pasar precisamente a manos del Ministerio de Gobernación a través de su Departamento de Tránsito. Y aquí, para iniciar este análisis, hay una situación bastante interesante. Esto se puede volver un problema como lo que pasó con el tema de emisión de pasaportes, Sandy. Y yo te pregunto, desde antes que Mycom tomara las riendas precisamente de la emisión de pasaportes y que estaba en manos del Estado, ¿correcto? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo era más eficiente? ¿Con el Estado o con la iniciativa privada? A ver, Sandy, tú eres demasiado joven y te voy a comentar. Imagínate que mi primera licencia la tramité en el año 1994. Tú ni siquiera pensabas en nacer. Eran licencias de cartón, Sandy. Sí. Cartoncitos de color rosado, amarillo y blanco para la distinta clasificación.
Digamos que en ese momento era un trámite medianamente ágil, pero ahorita con la cantidad de millones de guatemaltecos que somos y viendo lo que pasó en la Dirección General de Migración, también a cargo del Ministerio de Gobernación, en la emisión de pasaportes, no podemos confiar. MyCom vino a través de este contrato de iniciativa público-privada, o esta alianza que se dio, a agilizar el trámite de licencias. En 20 minutos lo obtienes, sin mucho. Así es, definitivamente. Yo no me imagino ahora regresar a esa mecánica de las cartillas. Imagínate si se han dado casos, incluso se han dado a conocer los casos de algunas falsificaciones que se logran determinar por algunas medidas de seguridad que se tienen, pero si volvemos a las cartillas, Dios mío, ¿qué va a pasar? A mí lo que me preocupa, Sandy, es precisamente lo que tú acabas de decir, pero me preocupa el hecho de que una licitación en el Estado tarda muchísimo tiempo, y si todavía no se ha determinado y está apenas al 7 de julio, ya muy próximo a vencerse, ¿qué es lo que va a suceder? Y entonces puede quedar hasta un limbo legal en un plazo indeterminado, donde la gente simple y sencillamente no puede ir a tramitar su licencia porque no va a haber un lugar en lo que el Ministerio de Gobernación se prepara para emitirlas de cualquier manera. Esto va a ser muy complejo. Ya hemos tenido problemas con los pasaportes, tuvimos problemas con el DPI, esperemos que no tengamos problema también con las licencias. Y es que, Julio, sería lamentable porque, como tú lo mencionabas, este proceso ha sido bastante rápido y retroceder en el procedimiento no es lo adecuado ni lo correcto. Y ha sido rápido y además tú lo decías muy bien, ha dado una certeza, ¿verdad, Sandy? El hecho de la licencia que nosotros tenemos, que no es perfectible y que más de alguien la puede tramitar de una manera fraudulenta, pasa, pero ya es muy difícil. Y tenemos que mantener a Guatemala, al Estado de Guatemala, en el siglo en que estamos, el siglo XXI. Al final de cuentas, tenemos que tener documentos como cualquier otra nación con esa certeza y seguridad para nosotros los usuarios. ¿Qué va a pasar con los conductores que cumplen años y se les vence, por ejemplo, a partir de julio, agosto, de los próximos meses? Porque obviamente una multa no se nos va a perdonar, ¿o qué va a pasar? No se va a perdonar, y yo te digo qué es lo que va a empezar a pasar ahorita, en este mes y medio que queda para que el contrato de MyCom se venza, en lo que se renova o no se hace, muchos guatemaltecos van a empezar desde ya a hacer largas filas. Entonces vamos a empezar a crear esa molestia, y llegado el plazo, si esto no se resolvió, simple y sencillamente va a estar ese riesgo. Imagínate que eres un piloto que trabaja para alguna empresa internacional o que tiene que pasar de país en país, no te van a permitir el hacerlo, manejar en otro país sin licencia. Definitivamente. O le ponemos sticker. Imagínate, ya solo falta eso. Tú mencionabas algo, los procesos de licitación son bastante tardados, si lo queremos ver así, pero también el Congreso podría hacer algo para supervisar la compra, esta licitación, y que sea más rápida, ¿no? No, definitivamente, al final de cuentas, con el enorme y la importancia que tiene el hecho de estar bien identificados, pero más que identificados, bien en lo legal en cuanto a tener el documento válido y vigente para manejar, yo creo que el Congreso también va a tener una parte protagónica. Sin embargo, también yo tengo la confianza y esperanza de que el Ministerio de Gobernación va a tratar de resolver esta situación. Si tú me preguntas en este momento cuál pudiera ser la mejor solución en este instante, en mi criterio, ojo Sandy, sería el poder renovar rápidamente el contrato con MyCom. ¿Por qué? Simple y sencillamente han demostrado que son eficientes en el servicio que nos dan. Por supuesto. ¿Cuánto podría tardar este proceso de licitación, Julio? Mira, con el Estado, por la cantidad de millones que esto determina, un proceso de licitación no menos de 6 meses. Estamos ya contra el tiempo, no hay tiempo. Y solo falta mes y medio para que finalice el contrato, imagínate. Así que este tema que nos pone los pelos de punta por lo que puede llegar a significar, lo seguiremos tratando acá en A la Medida, Sandy. Pero vamos a cambiar porque la información fluye y hay mucha todavía por conocer. Así es, ahora les vamos a dar otro tipo de noticias también sobresalientes de este jueves. Pasamos a las noticias del ámbito judicial. En una decisión dividida en el Tribunal 11º de Sentencia, judicatura que desarrolla el juicio Ixpisa de Chiquimula, 2 juezas resolvieron rechazar la solicitud de 6 de los procesados de otorgarles una medida sustitutiva, por lo cual deben de seguir en prisión preventiva hasta que finalice el juicio respectivo, lo cual no se sabe cuándo será. La presidenta del Tribunal 11º y una vocal resolvieron que los 6 procesados deben continuar en prisión preventiva. No pueden ser beneficiados con arresto domiciliario como lo pidieron los abogados defensores, quienes alegaron que las circunstancias que provocaron la privación de libertad hace 3 años han cambiado.
En el caso del procesado Jesús Arnulfo Oliva Leal, se solicitará una nueva evaluación médica al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para reconsiderar otorgarle una medida sustitutiva por problemas emocionales y depresivos. Para determinar si ese es el estudio adecuado a la situación de enfermedad que él presenta, y que sea el mismo que se pronuncie sobre la conveniencia por la salud de él para que el tratamiento se le dé en su domicilio. Mercedes de Oliva, esposa del prior Libertad, llegó a la torre de tribunales con la esperanza que a su esposo le otorgarían un arresto domiciliario por los problemas emocionales y depresivos que padece, los cuales cada día se agravan más. Creí que ellas eran conscientes de esto, pero bueno, vuelven a decirnos que por no haber variado las causas primitivas, cosa que siento que no es verdad. Lo mismo dice la CICIG y el MP, y eso no es cierto. Variaron desde el momento en que él es un hombre jubilado que ya no trabaja para ninguna institución del Estado y no podría interferir en ningún proceso de investigación, puesto que él ya pasaron 3 años y no tiene ningún contacto con nadie de los del ICS. La próxima semana Nasif podría presentar en el juzgado el resultado de la nueva evaluación del reo Jesús Arnulfo Oliva Leal. Con ese documento los abogados pedirán se reconsidere otorgarle una libertad condicional. Y bueno, cuando regresemos vamos a hablar un poco acerca de la prisión provisional, un término, ¿cuándo fue que inició? ¿Es legal o no es legal? Lo estaremos analizando, ¿no? Existe o no existe, ¿verdad, Sandy? Pero por el momento vamos a corte, usted no cambie, somos a la medida. Hablemos de prisión provisional. Hoy la Procuraduría de los Derechos Humanos recomendó a los órganos encargados de impartir justicia que no utilicen el concepto de prisión provisional para que puedan así velar los derechos humanos de las personas indicadas en un proceso judicial. La Corte Suprema de Justicia recomienda: se instruya de manera general a todas las judicaturas de primera instancia penal del país a efecto cese de manera inmediata la privación ilegal de libertad de las personas que, al amparo de esta figura de prisión provisional, permanecen recluidas en los distintos centros a nivel nacional. A la fiscal general y jefa del Ministerio Público también pide que instruya de manera general a todo el personal que interviene en los distintos procesos judiciales a nivel nacional, que cesen en el uso de malas prácticas procesales. Por último, recomienda a los jueces tanto de primera instancia penal de mayor riesgo como a los de primera instancia penal, narcoactividad y delitos al ambiente en todo el país, cesen en la utilización de figuras que no se encuentran prescritas dentro del ordenamiento jurídico nacional, como es el caso de la figura de la prisión provisional. Un tema que ha dado mucho de qué hablar, Julio, pero para iniciar yo te quiero preguntar, ¿cuáles son las garantías procesales que se tienen y qué tanto se está cumpliendo? Excelente pregunta. Bueno, son básicas y fundamentales. Se supone, por lo que dice nuestra legislación penal y la misma Constitución, que la última ratio, es decir, la última medida que se debería tomar en un proceso es la prisión, en este caso preventiva, ¿verdad? Sin embargo, aquí en Guatemala eso te conlleva que van otras... La presunción de inocencia constitucional también y el debido proceso, el respeto a esas garantías procesales, constitucionales y penales. Eso es lo que no se cumple. Aquí en lugar de presunción de inocencia, Sandy, lo que pasa casi con el día a día en tribunales es una presunción de culpabilidad. Ante la duda, los jueces, en lugar de ligar a proceso y mandar medida sustitutiva con un arresto domiciliario, lo que hacen es dictar auto de prisión preventiva, en el mejor de los casos, pero desde el año 2015 se está utilizando una figura muy polémica: prisión provisional. Yo quiero que hagas la diferencia, porque a veces las personas piensan que es lo mismo y solo es una palabra en sinónimo, sin embargo son cosas diferentes. No, esto conceptualmente es completamente distinto. Vamos a partir de una base muy concreta en nuestra ley. Nuestra ley penal habla de 2 tipos de prisiones, para explicarlo de alguna manera. La prisión preventiva, que puede conllevar alguna medida sustitutiva en su momento,
y la prisión ya en definitiva cuando estás en cumplimiento de condena. En medio de las dos no existe nada. La figura de prisión provisional utilizada en Guatemala a instancias y requerimientos del Ministerio Público y otorgada por los jueces del organismo judicial desde el año 2015 es ilegal, inconstitucional y viola las garantías del debido proceso y las garantías procesales y constitucionales que todo el ciudadano guatemalteco extranjero radicado en nuestro país tiene derecho, simple y sencillamente porque en Guatemala prisión provisional como tal no existe. Ahora, la diferencia sustantiva es la siguiente, porque hay lugares en los que sí existe. Prisión preventiva es cuando definitivamente hay una presunción de que pudiste cometer el hecho delictivo y el juez, mientras se va a la fase intermedia, es decir, la fase de investigación, que puede durar 3 meses y extenderse el doble hasta 6 meses, manda al sindicado a esa prisión preventiva. La prisión provisional, que no existe en Guatemala, pero que en países como Colombia, por ejemplo, sí existe, la prisión provisional es una medida temporal, una medida pro tempore. En lo que termino la audiencia de primera declaración, ojo, entonces te mando a prisión provisional 1 día, 2 días, 1 semana, pero después cesa la prisión provisional. Aquí no, se utiliza la figura de prisión provisional que no existe ad eternum y de una manera indefinida. Julio, yo me pregunto algo. Hay diferentes acusados que se encuentran con prisión provisional. Sí. ¿Qué va a pasar con ellos? Porque prácticamente esa figura no existe en la legislación guatemalteca y aquí se le violaron sus derechos humanos, se violó el debido proceso definitivamente. ¿Qué pasaría con ellos? La respuesta es muy sencilla. Me voy a basar en nuestra Constitución. Claro, la Constitución dice que en su artículo 44 y 46, que en el 46 nos dice que las normas en materia de derechos humanos, hay 30 derechos humanos contenidos en la Declaración de los Derechos Humanos, debido proceso, presunción de inocencia. Si se violentan, cualquier norma o medida que hayas tomado en el ínterin va a ser nula ipso iure, nula de pleno derecho. Y esto lo que va a revocar es que si en primera instancia obtuviste como Estado finalmente una sentencia condenatoria, ¿verdad?, va a votar ese fallo seguramente en la apelación especial y en la casación, y eso nos va a pervertir en cuanto al tiempo, en cuanto a credibilidad del sistema de justicia, que se va a debilitar aún más y que la gente se va a sentir burlada al final de cuentas. Pero si había una condena y ahora el proceso se cayó por un procedimiento ilegal inexistente, por una simple situación, inconstitucionalidad se llama eso. Y yo me pregunto aquí, ¿cómo es que el sistema de justicia, en este caso los jueces que dictaron la prisión provisional y también los abogados defensores, no se dieron cuenta de la ilegalidad en la que estaban presentes? Sandy, los jueces lo saben, es que los jueces son abogados. El hecho de estar utilizando inclusive en los juzgados de mayor riesgo, los de más alto impacto, la figura inexistente de la prisión provisional, no la entiendo. Es decir, no entiendo por qué están tomando esa medida. Es decir, sí, es muy raro, la verdad. Es muy raro. Yo creo que hay alguna instancia que ha estado presionando sobre ese tema. ¿Sabes qué es lo que debería haber sucedido? En todo caso, que de una vez hubiesen dictado el auto de prisión preventiva. Es que el gran problema que estamos teniendo aquí, y es lo que tanto hemos dicho, es decir, si queremos resultados en el sistema de justicia y que si tú llevas como Ministerio Público a alguien a juicio oral y público, es porque hay un 80-90% de que va a ser condenado porque tienes todas las pruebas. Con este simple hecho de haber cometido esa ilegalidad, el caso se cae. Y encima, ¿sabes qué? Puede haber gente que sí sea culpable, que va a demandar al Estado de Guatemala, vamos a ser condenados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tú, usted que nos está viendo, tu servidor y todos los guatemaltecos, vamos a pagar otra vez los platos rotos con esos resarcimientos millonarios, lamentablemente. Ya hablamos de la parte de los jueces, pero yo no me explico cómo un abogado defensor no se ha podido dar cuenta, no se dieron cuenta para plantear algún recurso con anterioridad. Sandy, ¿qué pasa? Es que eso es lo más dramático en estos casos. Sí se han dado cuenta los abogados defensores. El gran problema en este caso es que los jueces están haciendo de la vista gorda, los fiscales tampoco han aplicado la ley penal como debe ser y ha quedado este limbo jurídico. Por eso te decía el tema de la costumbre. Claro. Se está empezando desde 2015 a volver una costumbre y cada vez se va reafirmando más. Hay casos, fíjate que hay un caso, por ejemplo, de un ex fiscal que lleva 98 días en prisión provisional y no ha conocido la audiencia de primera declaración. Exacto. La Constitución, Sandy, si me lo permites, dice que en 24 horas, un juez debe resolver tu situación
situación legal en audiencia de primera declaración y decir, si no hay ninguna sospecha de que hiciste algo ni pruebas, bueno, el sobreseimiento y te vas a casa. Y si no, pues tal vez te da un auto de prisión preventiva. Con esos 98 días, por ejemplo, en este caso, pero en otros casos han trascendido ya hasta 6 años, Sandy, así como lo estás escuchando. Lo que estamos cometiendo son irrespetos a garantías procesales, a derechos humanos, y los casos, pues como te decía anteriormente, todos se nos van a caer. Desde el 2015 es que inicia entonces este tipo de medidas, la prisión provisional. Hablemos, 2015, estamos en el 2018. ¿Cómo es posible entonces que en el sistema de justicia no se haya aclarado y se sigan dictando también prisión provisional? Creo que va a haber un papel fundamental. Hoy de alguna manera es rescatable el hecho del pronunciamiento que tuvo la institución del Procurador de los Derechos Humanos. La consulta que hizo. La consulta que hizo. Y como tú dices, bueno, ¿por qué los defensores y los jueces no hacen? Ellos lo saben. ¿Cuál fue la respuesta o recomendación de la Corte Suprema de Justicia? Que ya no se utilice más figuras que no están dentro del ordenamiento jurídico legal como la prisión provisional. Y esa es la recomendación porque es así, es que es lo legal. Entonces la pregunta es, ¿qué fue lo que pasó del 2015 al 2018? ¿Qué presiones se recibieron? ¿O cuál fue la directriz? ¿O por qué es que aplicaron figuras que prácticamente se vuelven delictivas dentro del ámbito de la justicia? Aquí vemos entonces, si se declara que ya no se pueden tomar este tipo de medidas, pero también no habrá algún tipo de sanción o algo, porque prácticamente, bueno, enmendamos el error, enmendamos la plana y ya estuvo, borrón y cuenta nueva. Eso no es así. No, Sandy, repito lo que dice la Constitución para funcionarios públicos. Solo puedes hacer lo que la ley te permite. Y esto no está permitido en ley porque no existe en la figura legal, jurídica, penal. Lo que va a hacer es que se tiene que certificar lo conducente a jueces, fiscales, quienes así lo aplicaron, y tendrán que ser sometidos a juicio penal, oral y público por abuso de autoridad. Aquí sería el papel también de los abogados que se han visto afectados con sus patrocinadores, ¿no? Correcto. Con las personas que lo lleva con sus patrocinados, porque recordemos que son varios casos, que son varias personas que se encuentran en prisión provisional desde hace varios meses, desde hace algunos años. Podrían incluso unirse, ¿no?, para plantear una demanda internacional. Así va a terminar siendo. De hecho, casi todos los casos de altísimo impacto tienen este vicio de la prisión provisional inexistente. Bueno, pero hablaremos de esa prisión provisional inexistente seguramente en más ocasiones. En este momento vamos a cambiar un poquito, Sandy. Así es momento de la pausa, pero cuando regresemos tenemos más noticias, sobre todo internacionales. Así es. Y bueno, ahora hablemos de este caso que ha dado muchas reacciones que ha generado. Le cuento entonces, la familia Vidkov parece que no hay esperanzas. Primero, la Corte de Constitucionalidad realizó una aclaración y una resolución dirigida a la jueza a cargo. Sin embargo, pues bueno, parece que estas recomendaciones no se acataron. Posteriormente, el tribunal, los magistrados de la Sala Tercera constituidos en Tribunal de Amparo, también le hicieron una aclaración e indicaron también que el proceso que se había llevado para esta familia, pues que prácticamente no tenía validez y lo mandaban a repetirlo. Pero resulta que la jueza Aifán hizo una aclaración sobre esta resolución precisamente que le había hecho este Tribunal de Amparo. Pero ahora resulta que el mismo tribunal ha rechazado la aclaración que ha hecho en el caso de Irina Vidkov, la hija, y también contra la esposa del ruso Igor Vidkov. Esto es lo que está pasando en este caso de los rusos, donde la jueza, pues bueno, parece que está dando largas al caso, situación que sucede en Torre de Tribunales. Los magistrados de la sala constituidos como Tribunal de Amparo resolvieron una solicitud de los abogados defensores sobre pedirle a la jueza Erika Lorena Aifán cerrar el caso penal de Igor Vidkov y que este fallo judicial alcanzara a su núcleo familiar. Aquí estamos, esa es gloria de Dios. Dios es grande. La justicia siempre gana. La justicia de Dios siempre gana. Dios es fiel. Dios es fiel. La juzgadora Erika Lorena Aifán pidió una aclaración y ampliación de los magistrados sobre cómo debe resolver la situación jurídica de Anastasia e Irina Vidkova. Las peticiones fueron rechazadas por los magistrados. De esa cuenta, Aifán Dávila debe acatar lo ordenado y cerrar el proceso penal de la familia Vidkova, además de pagar una multa de 1,000 quetzales por no cumplir con esa disposición.
El fiscal del proceso no ha impugnado el fallo judicial sobre anular el juicio que debe enfrentar Igor Vitkov. Asimismo, el MP no ha presentado ninguna acción legal, que la juzgadora también debe cerrar el proceso penal de Anastasia Vitkov e Irina Vitkova. Dios mío, ¿largas o no largas le dan a este caso? A ver, tratemos de entender un poco esta situación, por Sandy. Por favor. ¿Te gusta el juego del ping-pong? Sí, nada más en el juego, pero ya en cuestiones legales yo creo que... No. Pues este es un ping-pong legal. Yo, de verdad, Sandy, me quedo anonadado. Recuerdo una pregunta que me hiciste esta misma semana. Así es. Si no mal recuerdo, el lunes, cuando me dijiste que si la jueza Erika Ifán iba a acatar lo de la sala, ¿verdad?, constituida en tribunal de amparo. Y resulta que no, porque presenta un recurso de aclaración que ahora la sala lo rechaza y no lo recibe. Y si no le hizo caso en su oportunidad a la Corte de Constitucionalidad y ahora pues tampoco realmente está acatando lo que dice la sala constituida en Corte de Tribunal de Amparo, quiero decir, pues no sé. Aquí la única situación es que seguimos violentando los derechos procesales, que ya estamos hablando de eso, nuevamente de los Vitkov. Y esto realmente no es sano. Ya parece hasta un capricho, se sale de lo judicial y parece una cuestión de rencilla personal. Es que no sé cómo interpretarlo. Exacto. Julio, yo te pregunto algo. ¿Hay la posibilidad que se pueda cambiar de juez? Sí, pero recuérdate que también se rechazó por parte de la misma jueza la recusación. O sea que esto parece un círculo muy cerrado. ¿Cuál es el afán? No lo entiendo, pero ¿cuál es el afán de no acatar al máximo órgano legal, que es la Corte de Constitucionalidad? Ya se está constituyendo en un suprajuzgado sobre todos los juzgados y cortes de este país. A nivel interno de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué se puede hacer para llamar la atención o no sé, algún tipo de medidas? Dos cosas rápidamente, Sandy. La Cámara Penal tiene que tomar ya cartas en el asunto y creo que lo mejor es designar otro juez o jueza para que de una manera objetiva vea esta situación y luego, pues también, si así es pertinente, hacer la investigación dentro de los organismos, precisamente del organismo judicial, que están encargados de la investigación de las actuaciones de los jueces. Por último, me imagino que debe ser muy frustrante también ver toda esta situación, todos los recursos legales, todas las dependencias de justicia que se han involucrado y que al final no exista una buena voluntad ni apego al derecho por parte de la jueza a cargo, ¿no? Todas las garantías constitucionales y procesales han sido literalmente pisoteadas e irrespetadas. Y bueno, este es uno de los temas que le damos seguimiento. ¿Qué pasará al final con la jueza? ¿Tomará la recomendación y la orden que hace este tribunal de amparo o continuará con las solicitudes de aclaración? Solo una última, Sandy. A mí lo que me preocupa es lo que va a pasar después con el Estado de Guatemala, otra vez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Usted, tú y yo todos pagando otro resarcimiento millonario. Y bueno, conozcamos otras noticias para quitarnos este mal sabor de boca. Ahora hablemos de otra información. Luego de que el Fondo de Guatemala-Israel para el Desarrollo de Inversión anunciara que impulsará proyectos por más de $2.000 millones en nuestro país, los empresarios nacionales consideran que la decisión es un respaldo financiero que promoverá a varios sectores de Guatemala. Toda ayuda que venga a Guatemala para el desarrollo del país y para que nuestros compatriotas tengan un mejor futuro es bienvenida. Israel es un país que es altamente tecnificado en temas de riego, tratamientos de agua, tecnología, entonces es bienvenido. Tenemos que ver que sea una ayuda que sea transparente y que vaya donde se necesita y nosotros como sector privado apoyamos a cualquier ayuda que desarrolle al país. La inversión israelí se orientará al sector de salud, agricultura, construcción de viviendas populares, infraestructura y nuevas tecnologías. Por aparte, se descarta un impacto en el tema económico por las medidas adoptadas por la Liga Árabe. Ellos han venido a dar capacitaciones sobre tecnología agrícola, han dado cursos sobre la eficiencia en la utilización de riego y otros mecanismos. Entonces es algo que continuará, siempre ha estado y es de mucha utilidad para el país. ¿Es positivo este anuncio? Por supuesto, todo el apoyo que venga en tecnología y en apoyo a la investigación y desarrollo es de suma importancia para Guatemala.
¿Recordará usted el registro de agresores sexuales que el Ministerio Público tiene a su cargo a partir de este año? Bueno, si coordina alguna entidad u organización que trabaja con menores y no le solicitó el certificado del RENAS a sus colaboradores, tómelo en cuenta. El Ministerio Público anuncia monitoreo para corroborar el cumplimiento de la ley como debe ser. Encargados del Registro Nacional de Agresores Sexuales establecen que se concluyó con la redacción y proceso de publicación del reglamento. Se prevé publicar el nombre de las entidades que incumplieron con la ley para que los padres de familia conozcan los lugares en donde sus hijos pueden correr algún riesgo. Y este nos va a facultar a nosotros a solicitar que todas las instituciones hayan cumplido con este requisito, porque uno de los fundamentos constitucionales del Ministerio Público es velar por el estricto cumplimiento de la ley. Esta sería una de las leyes en el que el Ministerio Público está facultado para exigir que una institución esté cumpliendo con este requisito. ¿De alguna manera el reglamento determina algunos lineamientos a la hora de hacer estas inspecciones? Nosotros vamos a hacer públicas las instituciones que no estén cumpliendo con el reglamento para que entonces los padres de familia y todas las personas que tienen hijos o personas a su cuidado sepan cuáles son las instituciones a las que no les está garantizado que no haya ningún agresor sexual trabajando, puesto que no están al día. Por aparte, el ente investigador ha identificado a extranjeros con registros de agresión sexual. Pero recibimos información que este sujeto había sido condenado en su país por un delito sexual y se pidió la colaboración de Interpol de Guatemala y se coordinó con el país del Interpol del país, confirmándonos que él había sido una persona condenada por un delito sexual y se procedió a cancelar su certificación. A la fecha se han emitido 542.000 certificaciones. Se han identificado a 52 agresores sexuales, dentro de ellos 4 religiosos, 36 docentes, un albañil, un trabajador de ONG de niñez, entre otros. Guatemala, Quetzaltenango y Alta Verapaz concentran la mayoría de certificados.